Hola, buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte. El sábado 26 de noviembre es el último fin de semana de noviembre, caminando de la mano de Dios. Prontamente llegaremos ya la próxima semana a diciembre, el último mes, y vamos a dar gracias a Dios. Hasta aquí nos ha sostenido Dios, llegando hasta el final de este año, siempre confiando en Él, siempre dándole gracias, dándole la gloria y dándole la honra. Vamos a darle gracias por este último fin de semana del mes de noviembre, por la compañía de Dios, porque Dios ha estado con nosotros, no nos ha dejado, no nos ha abandonado, aún a pesar de circunstancias adversas, situaciones difíciles. Pero lo más importante, la palabra de Dios siempre ha estado para acompañarnos. La palabra de Dios siempre ha estado para cuidar de nosotros y para mostrarnos el camino. Como dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra, la que guía nuestro camino. Y por eso todas las noches, y hoy no es la excepción, nos reunimos para meditar en su palabra. Así que la voy a invitar a orar y a que oremos y hagamos la meditación que tenemos para esta noche. Señor, te damos gracias por un fin de semana más, por el descanso que nos permites los fines de semana. Señor, te pedimos que tú renueves nuestras fuerzas este fin de semana, que podamos en lo que resta de este año, en nuestras labores, nuestros trabajos, Señor, en nuestros estudios, en todo lo que hagamos, podamos terminar las cosas de la mejor manera, siempre confiando en ti. Que tu palabra nunca falte, que tu palabra siempre esté allí para mostrarnos el camino y para guiarnos. Te lo pedimos dándote gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la meditación de esta noche es una parábola, una de las parábolas más conocidas de Jesús, más famosa, porque no solamente Jesús da esta parábola, dice la parábola, sino que da la explicación en el Evangelio de Mateo. En el capítulo 13 vamos a encontrar la famosa parábola del sembrador. Vamos a leer la parábola del sembrador y vamos a meditar en la palabra aprovechando que es de las pocas, no recuerdo de pronto, yo creo que es la única parábola que Jesús explica qué significa cada cosa de la que nombra en esta parábola. Entonces les voy a leer el capítulo 13 de Mateo, del Evangelio de Mateo, y les voy a leer los versículos del 3 hasta el 8. Dice así. Les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino. Llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, que al crecer la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. Jesús nos habla aquí la famosa parábola del sembrador y de cómo su palabra actúa o tiene efecto en las personas, en usted, en mí, en nuestros corazones. Y nos habla de 4 tipos de terreno. El primero del que nos habla es junto al camino. Hay una semilla que cuando se esparce, cuando se habla de la palabra de Dios, cuando se predica de la palabra de Dios, puede ser aquí en las reuniones familiares, los viernes, los domingos, en las capacitaciones, en la reunión de mujeres, de hombres, aquí en las noches de Meditando en el Monte, cuando se habla de la palabra de Dios, hay 4 opciones que pueden pasar con esta palabra. La primera entonces dice, cae junto al camino. Y esta semilla que cae junto al camino, dice, es una palabra que no es entendida. Esta palabra que se da de Jesús, simplemente hay personas que no entienden qué significa. Y puede ser por muchas situaciones. Puede ser porque la persona no estaba concentrada, estaba pensando en otras cosas. Puede ser aún por cuestiones espirituales. Esa persona está en un ambiente espiritual que le rodean cosas espirituales que no le permite escuchar y entender la palabra. Puede ser falta de interés o puede ser
que por parte del predicador, por parte de la persona que está exponiendo la palabra, pues no hubo claridad, simplemente no se entendió. Y esa semilla cae junto al camino. Es fácilmente arrebatada por el enemigo. Simplemente esa semilla no va a germinar, no va a tener ningún fruto, no va a pasar nada al caer junto al camino, porque no se entiende. Y nos enseña este primer tipo de terreno, nos enseña que es importante no solamente leer la palabra por leerla, no es solamente venir a congregarnos por congregarnos, poner estos videos de meditando en el monte en la noche, en el celular, en la casa, en el televisor, simplemente por ponerlos. Debemos de prestar atención, debemos de entender lo que estamos leyendo. Y me acuerda en Hechos a Felipe y el eunuco, cuando Felipe le pregunta al eunuco, ¿y entiendes lo que lees? Es muy importante. El primer terreno es junto al camino. La segunda semilla dice, cae en terreno pedregoso. Y lo que hace el terreno pedregoso es que no le permite tener contacto con la tierra y entonces no le sale raíz. Y entonces esta semilla en terreno pedregoso es cuando se recibe la palabra y se recibe y se entiende con alegría, amén, gloria a Dios a todo lo que nos están enseñando, pero como las piedras no le permiten tener raíz, profundidad, arraigarse en el corazón, en el alma, en nuestra vida, en nuestro ser, al no tener raíz, cuando llegan las dificultades, los problemas, simplemente se muere esa palabra. Lo que brotó de esa semilla se muere. Ante las dificultades se muere. Entonces llega una dificultad y esta persona cuando la palabra cae en terreno pedregoso, en nuestros corazones son terrenos pedregosos, recibimos la palabra, incluso dice con alegría, pero cuando llegan las dificultades, esta persona le echa la culpa a Dios. Pero si yo he estado orando, ¿por qué Dios me permite pasar esto? Y se enojan con Dios y le echan la culpa a Dios de las cosas que les pasan. Y se dan cuenta que hay otras personas, sus vecinos, familiares, que no creen en Dios y que les va bien, y por qué el que cree en Dios le va tan mal. Y simplemente las preocupaciones de la vida, los afanes y todo lo de este mundo ahogan esta semilla. Esa es la segunda, en terreno pedregoso. La tercera dice, hay una palabra de Dios que cae entre espinos. Y esta que cae entre los espinos está cayendo en medio dice, es palabra que cae en las preocupaciones, el engaño de las riquezas. Los espinos ahogan la, la, el fruto de la semilla, la planta, y no la dejan crecer. Y a veces nos enfocamos más en las dificultades, en los problemas, en las cosas que nos rodean, en las cosas que deseamos tener, en el dinero, en la riqueza, en todo lo de este mundo. Y eso ahoga la palabra. No es lo más importante. A veces recibimos la palabra, la entendemos, pero no es lo más importante. Para mí es más importante los negocios que voy a hacer mañana porque eso me va a dar dinero. No es importante sentarme a orar y a pedirle a Dios que me bendiga en mi trabajo, sino mañana ir y entonces me olvido de todo. Y las preocupaciones, los afanes de la vida ahogan esa palabra. Finalmente no va a tener fruto. Finalmente esa palabra se va a ir y va a pasar. Y el último, el más importante, el cuarto, es el buen terreno. La palabra cuando cae en buen terreno, primeramente dice, es una palabra que se entiende, que cuando se predica usted entiende qué es de lo que se habló. Y usted entiende qué es lo que debe hacer en su vida y en su corazón y qué cosas tiene que cambiar. Y la conclusión lógica de esa palabra es que va a llevar fruto. Algo va a pasar con esa palabra. Algo va a cambiar en su vida. Dios va a hacer algo en su familia, en sus relaciones, en su trabajo, con su salud. Dios va a hacer algo en su corazón y eso va a cambiar. Tiene que haber un fruto. Ese es el buen terreno. Usted puede entender una palabra y puede decir es muy bonita, yo entendí perfectamente todo lo que se enseñó, pero si no hubo un cambio y si no hay un fruto evidente, simplemente no está cayendo en buen terreno aún. La voy a invitar a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra sigue siendo sembrada en la vida y en los corazones de las personas.
Pero queremos pedirte en esta noche que nuestros corazones sean buenos terrenos para tu palabra. Y que nuestros corazones no sean más simplemente palabra que cae junto al camino. Que nuestros corazones no sean pedregosos e impidan que tu palabra se arraigue en nuestro corazón y tenga raíz en nuestras vidas. Que nuestros corazones, Señor, no sean espinas en las cuales las preocupaciones del mundo, los afanes de esta vida sean más importantes que tu palabra. Te pedimos para que nuestros corazones sean buenos terrenos, que no solamente podamos entender tu palabra, sino que tu palabra pueda llevar mucho fruto y pueda tener cambios reales y verdaderos en nuestra vida. Esa es nuestra oración en esta noche, pidiéndote que bendigas, cuides y guardes de tus hijos. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor los bendiga. Recuerden, mañana domingo, 10:30 de la mañana, nuestra reunión familiar, y no se lo pueden perder porque va a salir el sembrador a sembrar. Le invito a que venga mañana a 10:30 de la mañana con un corazón que sea buen terreno apto para que el sembrador siembre en nuestros corazones. Que el Señor los bendiga. Hasta luego.